Una vez leído la NIT 16, analizado el video que les coloqué, vamos a hacer un ejercicio en la aplicación de esa nueva NIP que, como dice el marco normativo, era obligatorio aplicarla a partir del 1 de enero del año 2019. Recuerde que esta NIP es exclusivamente para las entidades reportables de información que pertenecen al grupo número 1. Yo tal vez les había comentado que en la actualidad IASB está haciendo el estudio de cómo hacer la incorporación de esta NIP para las pymes, porque en las pymes también puede darse esta situación de que muchas entidades puedan tomar en arrendamiento y ellos sí necesariamente, si es un arrendamiento operativo, lo tendrán que seguir reconociendo de la misma forma como se venía haciendo anteriormente, es decir, ir reconociendo cada vez que se pague gastos por arrendamientos, ¿cierto? Mientras que para los integrantes del grupo número 1, como vamos a ver en el ejercicio, vamos a registrar es un valor del activo. Entonces, las deficiencias que habrían de información financiera en las pymes, pues serían notorias y no tendría sentido que un mismo hecho económico se reconozca de dos formas diferentes simplemente porque una entidad puede pertenecer al grupo número 1 o pueda pertenecer al grupo 2 de pymes. Entonces, esperemos que muy pronto, os espera que en este año, a mediados de junio, ya haya un procedimiento ya oficial de cuál sería la nueva NIC para pymes que contemple este tipo de arrendamientos. Entonces recuerde pues que para el caso de las del grupo número 1 ya no hablamos de arrendamiento operativo ni de arrendamiento financiero. No vamos a repetir lo que ya habíamos visto en arrendamiento financiero, porque cuando vimos el ser financiero, allá vimos las diferentes modalidades de financiación o sistemas de financiación que tiene el sistema financiero. Entonces, no vamos a ponerse a repetir. Vamos a mirar el nuevo tratamiento con respecto a esos contratos de arrendamiento. Entonces, vamos a suponer que una entidad haya claro que debe pertenecer al grupo número 1, firma un contrato de arrendamiento de una bodega con las siguientes condiciones financieras. Les decía, eso es normal, muchas entidades no tienen los recursos para tener sus propios activos, por lo tanto puede determinar, optar más bien por un arrendamiento. Y ya recuerden, no hablamos de arrendamientos operativos o de arrendamientos financieros, solamente de arrendamientos. Entonces vamos a suponer que en el contrato de arrendamiento que se firma, se pacta un canon de 8 millones de pesos mensuales por la bodega. El plazo que se va a firmar ese contrato va a ser de 24 meses. La tasa incremental o tasa de descuento nominal, recuerden porque podría darse una tasa efectiva, ¿cierto? Podría darse una tasa efectiva, entonces ¿qué tendrían que hacer? Convertir esa tasa efectiva, volverla nominal, ¿correcto? Por ahora, pues vamos a suponer, para no enredar tanto el ejercicio, que la tasa es una tasa nominal del 12%. Se incurren en unos gastos de acondicionamiento, 1.500.000, y el contrato inicia en enero de 2019. Como va por 2 años, significa que ese contrato terminaría el 30 de diciembre. Por lo tanto, para efectos de la depreciación, ahora vamos a entender un poquito más eso, vamos a suponer que la vida útil en años debe ser el mismo periodo que tenemos como contrato de arrendamiento. ¿Listos? Ahorita en el desarrollo del ejercicio vamos a comprender un poquito mejor eso, ¿correcto? Bueno, decía la norma que se debe reconocer, ¿cierto? Como un activo por valor de uso a aquellos contratos que superen los $5.000. Supongamos la tasa como está tan alto el dólar, digamos que la tasa está de 4.085 pesos. Quiere decir que tendríamos que reconocer bajo la modalidad de NIT 16 contratos de arrendamiento que superen los 20.425.000 pesos, ¿correcto? Y si miramos los 8 millones de pesos por 12 meses,
8 millones de pesos por 12 meses, pues tenemos 96 por 24 meses, perdón. Por 24 meses tenemos un contrato de 192 millones de pesos, lo que indica que está por encima de los 5.000, que es como el tope que coloca IFRS o ISB, ¿correcto? Bueno, entonces, por eso no hay, digamos que estaríamos dentro de el cumplimiento de la norma porque supera los $5.000. ¿Listos? Entonces, el primer paso es determinar, recuerden que como vamos a activar ese contrato de arrendamiento, eso ya estaba bien claro en el video y bien claro en el marco normativo, entonces vamos primero que todo a determinar el valor por el cual vamos a activar ese contrato de arrendamiento. Entonces vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar el periodo, la fecha, el valor del canon de arrendamiento y el valor presente de esos pagos futuros. Recuerde que esos arrendamientos se van a hacer pagos mensuales, ¿correcto? Y como el dinero no tiene el mismo poder adquisitivo durante el tiempo, entonces la norma nos indica que tenemos que reconocerlo a valor presente neto. La diferencia entre los dos, entre el valor, es decir, entre los 192 y lo que nos dé el valor presente, esa diferencia la tendremos que reconocer como un costo financiero, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a suponer esas condiciones del contrato, por lo tanto elaboramos nuestra tablita, ¿listos? Entonces en el periodo 1 es enero de 2019 que dijimos, enero de 2019, pongámosle acá un formato enero 2019 y lo podemos copiar enero, el otro es febrero de 2019 y tendríamos hasta diciembre de 2020, ¿correcto? Bueno, son los 24 meses. El valor del arrendamiento o canon mensual. Decíamos que se va a cancelar 8 millones de pesos de arrendamiento mensual. Entonces, el arrendamiento será igual a los 8 millones que fue pactado en el contrato. Le damos F4 para que lo podamos copiar para los demás periodos. Entonces, ahí tenemos 24 pagos de 8 millones que nos dan los 192 millones de pesos. Pero ¿qué nos indica la norma? Dice la norma que tenemos que reconocer el valor presente de esos pagos futuros utilizando la tasa de descuento. ¿Y qué es la tasa de descuento? ¿Qué pasaría si se llegara a necesitar un préstamo por 192 millones de pesos? Pues que tocaría recurrir al sistema financiero y esa tasa de interés que cobra el sistema financiero es la que vamos a tomar como tasa de descuento. Bueno, ustedes ya lo conocen, esa eh, metodología, ¿cierto? De tomar la tasa referente del mercado, que es la misma tasa que nos cobraría el sistema financiero si se llegaran a necesitar esos recursos, ¿correcto? Entonces supongamos que esa tasa, vuelvo y repito, nominal, es del 12%, ¿correcto? Entonces vamos a traer a valor presente esos pagos futuros. Recordemos, está en las funciones del Excel, en función de X, vamos a utilizar la función VA, que significa valor actual, y le vamos a decir, bueno, tasa. ¿Cuál tasa es la que vamos a trabajar? Pues la que tenemos acá en el momento, que es la tasa nominal. Recuerde que si en el taller que les coloque o en la evaluación que vayamos a hacer sale tasa efectiva, lo que tendríamos que hacer es convertir esa tasa, volverla periódica, es decir, por el número de pagos que se vayan a efectuar en el año. Entonces, si vamos a hacer pagos mensuales, pues los periodos serán 12, si son trimestrales, pues serán 4, si son bimestrales, pues serán 6, si son semestrales, pues serán 2, ¿no? Ustedes ya son unos expertos en matemática financiera. Por lo tanto, la tasa nominal anual es del 12%. Como es la fijamos para que nos sirva para las demás, copia la fórmula para los demás periodos.
Pero recordemos que esa es una tasa anual. Entonces, como la necesitamos mensual, la vamos a dividir entre 12. ¿Qué periodo qué periodo o qué valor futuro es que vamos a devolver? Vamos a devolver el periodo primero. Pago a vacío y el valor futuro, entonces le decimos menos, vamos a devolver los primeros 8 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces quiere decir que 8 millones de pesos que van a ser cancelados hasta dentro de 30 días equivalen hoy a tener 7.920.792 pesos. Entonces, como ya tengo la formulita, la podemos copiar, recuerden, con la función de autollenado. Y tenemos entonces que los pagos futuros suman 169 millones de pesos. Decíamos que la diferencia entre los dos, 192 millones menos los 169, corresponden a 22 millones, que será lo que tendremos que reconocer en el ejercicio económico como gastos financieros. Recuerden, como gasto financiero, ¿cierto? 22 millones 52.902 pesos. Bueno, como ya hemos determinado cuál es el valor del valor presente, entonces la norma nos dice, pasaríamos al segundo paso, dice determinar el valor inicial por el cual vamos a reconocer esa obligación. Recuerde que a diferencia del arrendamiento operativo, el arrendamiento operativo prácticamente que estábamos haciendo era similar a una contabilidad de caja, es decir, reconociendo el pago en cada uno de los periodos, pero estábamos dejando de reconocer en los estados financieros unas obligaciones, ¿cierto? En el caso del arrendador o en el caso del arrendatario, ¿cierto? Entonces ahí hay unos deberes y por otro lado hay unas obligaciones. Una obligación es de pagar el arrendamiento, ¿cierto? Y el otro tiene un deber y es que yo puedo tener un activo por un contrato que he firmado. Yo les he colocado muchas veces ejemplos de bancos que ellos no tienen los recursos o no quieren utilizar bien los recursos para comprar un inmueble, sino que más bien ese arrendamiento lo pueden ir pagando, ¿cierto? De forma mensual, pero firman un contrato a largo plazo, contrato a 5 o 10 años, porque ¿cuánto vale la adecuación de una oficina bancaria? Entonces, esa modalidad, y para ese tipo de entidades como las del sector financiero, pues les queda muy fácil y realmente pueden reconocer realmente algunas obligaciones que antes no se estaban considerando en los estados financieros. Lo mismo que para el caso del arrendatario, ¿cierto? Bueno, entonces miremos el segundo paso, entonces el valor inicial por el cual vamos a reconocer el contrato de arrendamiento operativo. Entonces nos decía la norma, active, lleve o reconozca como activo por derecho de uso el valor presente de sus pagos futuros, ¿cierto? Es decir, el valor de los pagos futuros del arrendamiento. ¿Cuál es el valor futuro de los arrendamientos? El valor presente de esos pagos futuros es de 169 millones de pesos. O sea que como activo por derecho de uso, el arrendamiento de la Vega, voy a reconocer 169 millones de pesos. ¿Listos? ¿Qué corresponde a qué? Al valor presente de esos pagos futuros, porque decíamos que el canon de arrendamiento se fijó en 8 millones de pesos. Pero aquí hubo unos gastos en que tocó incurrir. Entonces vamos a suponer que hay unos gastos de acondicionamiento que tendremos que cancelarlos. Entonces vamos a reconocerlo de una vez en la medición inicial como gastos de acondicionamiento ese 1.500.000 en que fue necesario realizar algunos arreglos locativos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos 1.500.000 pesos. ¿Qué nos dice la norma? Reconozca un activo por derecho de uso y simultáneamente reconozca una obligación, la vamos a llamar arrendamientos por pagar, por el mismo valor. Por eso le estoy colocando acá colores diferentes. ¿Listos? Entonces, el arrendamiento pasivo o la cuenta por pagar por arrendamientos será igual al valor que he reconocido como activo. Y obviamente pues tendré que pagar en efectivo o equivalentes de efectivo el valor de los gastos de acondicionamiento
Por lo tanto, el valor que voy a reconocer inicialmente ese contrato es un activo por derecho de uso de 169 millones de pesos y un pasivo, arrendamientos por pagar, por el mismo valor. ¿Listos? Bueno. Entonces ya tenemos o hemos realizado dos pasos. El primero, determinar el valor presente de los pagos futuros. Y en segundo lugar, reconocer un activo y una obligación simultáneamente por el mismo valor. Recordemos un momento en el caso del arrendamiento financiero. Si recuerdan allá como en el séptimo semestre cuando vimos el financiero y vimos los sistemas de amortización. Allá en la norma allá ¿qué hacíamos? Reconocíamos el valor de la maquinaria, del valor presente de esos pagos futuros, los reconocíamos, ¿cierto? Contra una obligación financiera. ¿Por qué? Porque el leasing, que era el intermediario financiero, lo que estaba haciendo era que le prestaba el efectivo para que la entidad comprara ese activo y de tal forma que se reconocía un activo y un pasivo financiero por el mismo valor. Pero como son pagos futuros, entonces la norma nos dice que tenemos que reconocerlo al valor presente de los pagos futuros, que fue lo que acabamos de hacer. Bueno, un tercer paso será determinar el valor por el cual vamos a reconocer posteriormente ese contrato de arrendamiento. Entonces lo mismo vamos a colocar o vamos a elaborar una tablita donde vamos a tener los periodos, ¿cierto? La fecha, el valor del canon mensual, el valor del canon de arrendamiento, el costo financiero y el saldo de arrendamientos por pagar. Entonces, en el periodo 0 vamos a colocar el valor que hemos tomado en la medición inicial, 169.947.098 pesos. Ahora, vamos a la fecha, podemos copiar las mismas fechas que tenemos acá en nuestra tabla de amortización, en la tablita que hicimos para el valor presente, podemos copiarla. Y ya nos quedaron nuestros 24 pagos, ¿correcto? Bueno, ¿cuánto es que vamos a pagar mensualmente? Entonces ya dijimos, vamos a tomar la información de acá de la tabla número 1 que hicimos, donde determinamos el valor futuro, el valor presente de esos pagos futuros. Listo. Y ahí ya tendríamos las 24 cánones o los 24 cánones de arrendamiento de 8 millones de pesos. Ahora, el costo financiero, entonces lo vamos a calcular con la tasa de descuento, ¿cierto? Por eso decía la norma que ¿qué sucedería si se llegara a netar efectivo? Pues toca recurrir al sistema financiero y el sistema financiero no va a prestarlo gratis, ¿cierto? Nos va a cobrar una tasa de interés, entonces la tasa de interés que vamos a utilizar es esa tasa de descuento que mencionamos al inicio del ejercicio. Entonces vamos a decirle que el costo financiero del primer periodo será igual a ¿cuánto? A 169, que es el valor presente de los pagos futuros, es decir, el valor por el cual reconocimos inicialmente ese contrato de arrendamiento, y lo vamos a multiplicar, abrimos paréntesis, por la tasa de descuento. Entonces vamos y decimos que la tasa incremental o la tasa de descuento nominal era el 12% anual, la puedo dejar fija y la divido entre 12 porque es una tasa que la necesito mensual. Quiere decir que los primeros 8 millones de pesos que se cancelen de arrendamiento, en la contabilidad debemos reconocer 1.699.471 pesos de costo financiero. Y la diferencia será lo que tendremos que reconocer como un abono a la obligación que tenemos allá, un pasivo que lo denominamos arrendamientos por pagar. Entonces le decimos
que a los 8 millones que vamos a pagar de canon de arrendamiento le vamos a descontar el costo financiero, por lo tanto, al pasivo en la contabilidad le tenemos que ir aplicando esos 6.300.000 pesos, ¿correcto? Ahora, el saldo. ¿Cómo calculamos el saldo? Pues tomando el saldo del periodo anterior, en este caso el periodo 0, que es el valor de la medición inicial, le restamos la amortización o el abono al canon de arrendamiento. Ahí está. 163.646.569 pesos será el saldo del valor del arrendamiento por pagar que hemos reconocido en la contabilidad. Como ya tenemos nuestras tres formulitas, pues simplemente las copiamos. Recuerden la función de autollenado. Y tendríamos al final la sumatoria de los abonos a capital son los 169, igual que el valor que hemos reconocido. Mire, arrendamientos por pagar por 169. Quiere decir que en los 24 pagos, pues tendremos que haber amortizado los 169 millones de pesos. Y eso es lo que realmente nos da la sumatoria de esos abonos a capital, 169. Y decíamos que la sumatoria de este costo financiero pues nos debe a los 22 millones de pesos que mencionamos inicialmente. ¿Se acuerdan? Mire acá cuando calculamos el valor presente, acá decíamos que los cánones suman 192 y que el valor presente de esos cánones daba 169 millones de pesos y que la diferencia entre los dos era 22 millones y que habíamos dicho que esos 22 millones de pesos iban a ser ¿qué? El costo financiero. El costo financiero. Entonces, ese es el que tenemos acá como costo financiero. La sumatoria, como les decíamos, nos debe a los mismos 22 millones de pesos. Que sumados a los 169, pues nos dan los 192 millones igual que tenemos acá de 24 pagos de 8 millones de pesos, ¿correcto? El saldo al final de la última cuota debe ser cero porque hemos amortizado la totalidad de la obligación. ¿Listos? Bueno. Entonces, ese sería nuestro tercer paso, era elaborar la tablita para que podamos determinar cuál es el valor por el cual vamos a reconocer esa obligación que se llama arrendamiento por pagar, ¿correcto? Bueno. Hasta ahí, ¿qué tenemos? Al mes 24 tendríamos un pasivo en cero, ¿cierto? Miremos la contabilización, mire. Arrendamientos por pagar 169 millones de pesos. Y eso es lo que hemos venido amortizando en las 24 pagos que hicimos. Ahí están los 24 millones. Quiere decir que al final de los 24 meses este pasivo va a ser cero, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar con este activo? Si ya se venció el contrato, y el contrato no es sino por 24 meses, quiere decir que a los 24 meses, si no hay intención de renovar el contrato, pues simplemente se dan la mano el arrendatario y el arrendador y chao, nos vimos, ¿cierto? Pero entonces en la contabilidad nos iría a quedar vivo un activo que no tenemos. Entonces, recuerden, ¿qué tendríamos que hacer? Pues amortizar cada mes que hemos elaborado un pago, pues así mismo tendríamos que reconocer en la contabilidad como gasto por depreciación, porque si no al finalizar el contrato de arrendamiento vamos a tener un activo de 169 millones de pesos que no existe. ¿Por qué? Porque ya el contrato se venció. Entonces, es necesario que este activo de 169 millones de pesos lo depreciamos por el mismo tiempo que hemos pactado el contrato de arrendamiento, porque si no, pues, como les decía, vamos a quedar en la contabilidad con un activo que realmente no existe. ¿Es correcto? Bueno. Entonces, el paso siguiente será empezar a reconocer los pagos que vamos a hacer del canon de arrendamiento. Y lo segundo, ir registrando en la contabilidad el
valor de la depreciación mensual sobre ese activo que hemos reconocido por un contrato de arrendamiento. Entonces miremos el caso del primer mes, gastos financieros. Entonces decíamos que esos gastos financieros que corresponden al arrendamiento de la bodega, los vamos a tomar ¿de dónde? De nuestra tableta de amortización. Entonces vamos y le decimos que en la primer cuota o el primer canon de arrendamiento que cancelemos, como intereses vamos a reconocer 1.699.471 pesos. Y tendremos que disminuir el abono a la obligación, que es de 6.300.529 pesos, y que la suma de los dos pues obviamente nos debe dar los 8 millones de pesos. Entonces ese es el registro del primer pago de canon de arrendamiento. Reconocemos unos intereses que ya lo habíamos especificado aquí en nuestra tablita de amortización que hicimos para la medición posterior. Ahí está, mire, 1.699.471, que es lo que vamos a reconocer como costo financiero. Mírelo, 1.699.000. Y como abono a la deuda, 6.300.529, que es lo que hemos tenido acá. Y los 8 millones de pesos. Pero como ya vimos que al final de las 24 meses vamos a tener ese pasivo en cero, entonces es necesario que también ese activo desaparezca una vez finalice el contrato de arrendamiento. ¿Cómo lo vamos a amortizar? Pues en el mismo tiempo en que se ha firmado, o el mismo plazo en que se ha firmado el contrato de arrendamiento. En nuestro caso, 24 meses. Entonces tomamos el cálculo de la depreciación mensual. Entonces gasto por depreciación. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos igual, tomamos el valor por el cual hemos reconocido o tomado como medición inicial, medición inicial 169 millones de pesos, y lo dividimos entre los periodos por los cuales se firmó el contrato, ¿cierto? Entonces podemos darle F4, bueno, igual, para que nos quede fijo. Entonces, mensualmente iríamos a reconocer 7 millones de pesos como gasto por depreciación y depreciación acumulada de 7.081.129 pesos, ¿correcto? ¿Cuánto tendremos al finalizar el primer año? Pues si todos los meses vamos a reconocer 7 millones, pues lo multiplicamos por 12 y en el primer año vamos a tener 84.973.549 pesos, ¿cierto? Y la depreciación acumulada por ese activo por derecho de uso arrendamiento de bodega, los mismos 84 millones de pesos. Miremos cómo nos quedaría el valor en libros. Entonces, en el valor en libros vamos a tomar activo por derecho de uso, o sea, el que registramos como medición inicial, es decir, los 169.947.098 pesos. Y tomamos la depreciación que es igual a 84.973.549. Por lo tanto, el activo en diciembre 31 de 2019 vale 84.073.549 pesos. ¿Qué pasará en el segundo año? En el segundo año, pues obviamente tendremos que hacer los registros contables mes a mes de cada uno de estos pagos, ¿cierto? 8 millones del primer pago, cuánto fue a capital o al valor del arrendamiento, al pasivo que reconocimos y costo financiero. Así lo hacemos mes a mes. De la misma forma, pues haremos nuestro gasto por depreciación mensual. Ahí está, gasto por depreciación mensual, 7 millones. Pero al final del año vamos a tener unos gastos acumulados de 84 millones y una depreciación acumulada
de ese mismo activo de 84 millones de pesos. Al finalizar el segundo año, ¿qué vamos a tener? Un activo por el mismo valor, ¿cierto? Activo lo registramos o lo reconocimos inicialmente por 169 millones de pesos y tendríamos una depreciación de 84 por 2 porque ya llevaríamos 2 años, es decir, de 169 millones de pesos. Y 169 menos la depreciación acumulada, entonces el valor en libros en el segundo año es 0. ¿Por qué? Pues porque en ese mes es cuando se termina el contrato de arrendamiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Es seguir primero, leer bien el marco normativo, lo segundo, ver el video varias veces para que entendamos, y ya lo otro es aplicar este ejercicio, que como vemos, pues es un ejercicio de la vida real, porque muchas de las empresas, ¿cierto? Optan por tener esos contratos de arrendamiento, porque muchas veces, como digo, toca hacer una evaluación financiera. Si se tienen los recursos, o esos recursos pueden ser útiles para adquirir el activo, o por el contrario, los activos pueden ser utilizados para capital de trabajo. Pues eso ya corresponde a la decisión gerencial de qué es mejor, ¿sí? Tomar en arrendamiento o comprar el activo, ¿correcto? Porque si se compra el activo, pues los beneficios serán que la valorización del activo, pero también conlleva que pago de unos impuestos, como el impuesto predial. Pero dependiendo de la actividad económica, pues se hará la evaluación, que es lo más pertinente. En este núcleo temático no nos compete eso, nos compete es conocer las nuevas normas internacionales de información financiera que están siendo aplicadas en este momento para el caso de los integrantes o los reporters de información del grupo número 1. Y una de esas nuevas normas, que como les decíamos, empezó a aplicar a partir del 1 de enero de 2019, pues es lo que estamos tratando de que miremos y estudiemos porque, como les decía, se espera que cercano al mes de junio o julio de este año o durante el 2020, pues dada la situación de pandemia que hay en el mundo, miraremos en qué estado de avance va la implementación de una NIP de arrendamientos para el caso de las pymes, porque como les decía, no tiene ninguna presentación que un registro, una transacción que la realice un grupo integrante del grupo número 1 o el grupo número 2 sea registrada de una forma diferente tan solo porque los activos de una empresa valgan más que otra o porque la empresa cumple unas condiciones financieras distintas para estar en el grupo número 1 o para estar en el grupo número 2. El hecho es el mismo, el hecho económico es el mismo. Y es un contrato de arrendamiento que debería ser reconocido tanto para el grupo número 1 como para las pymes de la misma forma. Sin embargo, pues la NIP para pymes, la última actualización que decimos que tenemos allá del año 2018, pues no contempla aún sino las dos modalidades de arrendamiento: arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Arrendamiento operativo, como les decía, ese arrendamiento financiero y operativo solamente podemos hablar en el caso de las pymes. Y ya para el caso del grupo número 1 desaparecieron esos conceptos. Ahora solamente decimos contratos de arrendamiento. Y dependerá qué contrato de arrendamientos es el que se haya firmado. Puede ser de maquinaria, puede ser de vehículos, ¿cierto? De inmuebles, de oficinas, en fin. Cualquier modalidad de contrato, simplemente tendremos que aplicar la norma y analizar, ¿no? Lo que nos decía. Primero, que el contrato sea mayor de 12 meses, el contrato de arrendamiento que haya firmado sea mayor a 12 meses. Y lo segundo, que supere los $5.000. Por eso, este cuadrito que les coloqué acá de los $5.000 con la tasa de cambio de 4.000, de 20 millones de pesos quedaría. Por lo tanto, el contrato que estamos firmando es de 192, razón por la cual perfectamente cumple los requisitos señalados por IASB, ¿correcto? Bueno, entonces les voy a colocar un ejercicio para que por favor primero hagan ustedes
ejercicio que les acabé de plantear. Y segundo, desarrollen el ejercicio de tal forma que haya para que quede una mayor comprensión de esta NIF que, como les decía, es muy importante y que es una NIF nueva, ¿no? Empezó a aplicar a partir del 1 de enero de 2016. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.